David no comenzó rodeado de reconocimiento ni de expectativas humanas. Su historia nace lejos del centro, en un campo silencioso donde nadie aplaudía y donde el progreso no se medía en ascensos visibles, sino en fidelidad diaria. Antes de empuñar un cetro, sostuvo un cayado. Antes de gobernar personas, aprendió a cuidar ovejas. Y ese detalle, que muchos pasan por alto, es la raíz de todo lo que vendría después. Porque el pastoreo no era solo una ocupación rural, era una escuela profunda de responsabilidad, de administración y de carácter. Cada día implicaba vigilar lo que no le pertenecía, proteger lo vulnerable, contar pérdidas, anticipar peligros y tomar decisiones sin testigos. Allí, en la soledad del campo, se formó una mentalidad que no dependía del aplauso ni de la urgencia del resultado inmediato. Mientras otros buscaban posiciones visibles, David aprendía a ser consistente cuando nadie miraba. Su formación invisible no fue una pausa en su destino, fue el fundamento del mismo. El tiempo con las ovejas desarrolló en él una comprensión temprana del valor del proceso. Entendió que cuidar bien lo pequeño no es una etapa menor, sino una prueba silenciosa de preparación. Cada jornada reforzaba una verdad que más tarde gobernaría su liderazgo: lo que no se honra en privado no se sostiene en público. La economía del campo le enseñó algo que hoy sigue siendo vigente. Los recursos, por limitados que sean, requieren orden. El tiempo, aunque parezca abundante, es un activo que se desperdicia si no se gestiona con propósito. Y la responsabilidad, cuando se asume temprano, produce una madurez que no se puede improvisar después. David no fue formado por la prisa de llegar, sino por la paciencia de permanecer. La soledad no lo debilitó, lo afinó. En lugar de resentirse por estar fuera de escena, usó ese espacio para cultivar habilidades, sensibilidad espiritual y una visión interna que no dependía de circunstancias externas. En términos modernos, podríamos decir que David construyó su capital interno antes de recibir cualquier plataforma externa. Mientras otros soñaban con oportunidades, él se preparaba para administrarlas. Mientras otros reclamaban reconocimiento, él desarrollaba competencia. Y esa combinación, carácter más capacidad, es la base de cualquier éxito sostenible, ayer y hoy. El campo también le enseñó a enfrentar riesgos con responsabilidad. Defender el rebaño de amenazas reales requería valentía, pero no impulsiva, sino estratégica. No se trataba de demostrar fuerza, sino de proteger lo que se le había confiado. Esa mentalidad es profundamente financiera. Quien aprende a cuidar recursos ajenos desarrolla respeto por el valor. Quien entiende el costo de una pérdida aprende a planificar mejor. Quien asume consecuencias temprano evita errores mayores después. David no estaba acumulando riquezas, estaba acumulando criterio. No estaba construyendo influencia social, estaba formando integridad. Y esa integridad sería más tarde el cimiento de su liderazgo. En un mundo que premia la exposición rápida, la historia de David nos recuerda que el verdadero crecimiento ocurre en etapas ocultas. El éxito visible suele ser el resultado tardío de decisiones coherentes tomadas cuando nadie estaba observando. David no persiguió resultados, abrazó responsabilidades. No aceleró procesos, los honró. Y al hacerlo, desarrolló una identidad sólida que no dependía de títulos ni de posiciones. Su seguridad no venía de lo que tenía, sino de quien estaba llegando a ser. Esa diferencia es crucial, porque cuando la prosperidad llega antes que el carácter, se convierte en un peso. Pero cuando el carácter precede a la prosperidad, la sostiene. La formación invisible de David nos confronta con una verdad incómoda pero liberadora. No hay atajos legítimos para construir algo duradero. Cada etapa tiene un propósito, incluso aquellas que parecen pequeñas o insignificantes. El campo fue su primera administración, su primer sistema, su primer entrenamiento en liderazgo silencioso. Y aunque nadie lo anunciaba como futuro rey, el proceso ya lo estaba formando como tal. Porque el verdadero éxito no comienza cuando se ve, comienza cuando se vive correctamente en lo oculto. El avance de David no ocurrió por casualidad ni por un golpe repentino de suerte. Fue el resultado natural de una mentalidad formada con intención y de un carácter probado en escenarios pequeños.
Cuando finalmente salió del anonimato, no apareció como alguien improvisado, sino como alguien preparado. La transición del campo al conflicto con Goliat no fue un salto inesperado, fue una revelación pública de una fortaleza que ya existía en privado. David no descubrió valentía frente al gigante, simplemente la expresó en un escenario mayor. Y eso marca una diferencia profunda entre quienes buscan oportunidades y quienes están listos para administrarlas cuando llegan. La clave del avance de David no estuvo en su tamaño ni en su posición social, sino en su forma de pensar. Mientras otros veían imposibilidad, él veía responsabilidad. Mientras el ejército observaba el problema, David percibía una asignación. Su mentalidad no estaba dominada por el miedo al fracaso, sino por la convicción de que aquello que se le presentaba debía ser gestionado con fidelidad. Esa manera de pensar sigue siendo hoy uno de los mayores diferenciadores en el mundo económico. Las personas que prosperan a largo plazo no son las que evitan desafíos, sino las que los interpretan correctamente. David entendió que cada desafío es una puerta disfrazada de presión. Otro elemento decisivo fue su relación con la obediencia. David no actuaba desde la rebeldía ni desde la ambición desordenada. Respetó procesos, autoridades y tiempos, incluso cuando ya tenía la capacidad de adelantarse. Sirvió a Saúl sin dejar que la traición del otro contaminara su propio corazón. Esa capacidad de mantenerse íntegro en medio de la injusticia revela una madurez poco común. En términos modernos, David supo administrar el favor sin convertirlo en soberbia. Entendió que no todo avance inmediato es saludable y que no toda oportunidad debe tomarse si implica sacrificar principios. Esa disciplina interna es una de las claves más ignoradas del éxito financiero y del liderazgo progresivo. David también comprendió el valor de la preparación constante. No dejó de aprender cuando empezó a ganar reconocimiento. No abandonó la formación cuando llegaron las primeras victorias. Siguió desarrollando habilidades, fortaleciendo alianzas y afinando su discernimiento. Cada etapa fue tratada como una escuela, no como una meta final. Esa mentalidad evita el estancamiento. Quien cree que ya llegó deja de crecer. Quien entiende que siempre está en proceso mantiene su capacidad de expansión. David nunca se conformó con lo alcanzado, pero tampoco se desesperó por lo que aún no veía. Caminó con equilibrio entre gratitud y visión. Su liderazgo comenzó mucho antes de recibir un título. Lideró con ejemplo, con coherencia y con servicio. Las personas empezaron a seguirlo no porque lo impusiera, sino porque lo reconocían. Eso revela otro principio clave. La influencia verdadera no se decreta, se construye. David atrajo a hombres endeudados, cansados y marginados, y los transformó en valientes. No por manipulación, sino por dirección clara. Supo ver potencial donde otros solo veían problemas. Y esa capacidad de desarrollar personas es uno de los activos más valiosos en cualquier sistema económico actual. Los líderes que prosperan no son los que controlan, sino los que forman. David avanzó desde lo pequeño hasta el gobierno porque nunca despreció ninguna etapa. Honró cada proceso, administró cada oportunidad y cuidó su interior con más diligencia que su imagen exterior. No buscó atajos, no aceleró tiempos y no sacrificó carácter por conveniencia. Entendió que el verdadero éxito no es llegar rápido, sino sostenerse correctamente cuando se llega. Y esa comprensión lo preparó no solo para recibir autoridad, sino para ejercerla con responsabilidad. A medida que la vida de David avanzaba, comenzó a manifestarse algo más profundo que la valentía o la fe. Se hizo evidente una comprensión práctica de cómo administrar lo que le era confiado. David no pensaba en términos de resultados inmediatos, pensaba en procesos sostenidos. Valoraba el camino antes que la recompensa, entendiendo que el resultado siempre es frágil cuando no está respaldado por una estructura interna sólida. Esta forma de pensar lo protegió de uno de los errores más comunes del liderazgo y de la prosperidad, obsesionarse con el fruto sin honrar la raíz. David sabía, aunque quizás no lo expresara con palabras modernas, que todo crecimiento verdadero requiere orden antes de expansión. Cuando comenzaron a llegar oportunidades, David no las consumió de forma impulsiva. Supo administrar el favor.
El reconocimiento del pueblo, las victorias militares y la cercanía al poder no lo llevaron a perder el control de sí mismo. Comprendía que el favor mal administrado se convierte en una carga. En lugar de usar cada oportunidad para exaltarse, la utilizó para prepararse. Esperó, observó, aprendió. No usó su ventaja momentánea para destruir a Saúl, aunque tenía razones humanas para hacerlo. Esa decisión revela un principio financiero y de liderazgo extremadamente vigente. No todo lo que es posible es conveniente, y no todo lo que conviene hoy edifica mañana. David entendió que la preparación siempre debe preceder a la promoción. Por eso, incluso cuando fue ungido, siguió viviendo como aprendiz. No se asumió terminado. Continuó fortaleciendo su discernimiento, su capacidad de gobernar emociones, su entendimiento del tiempo. Sabía esperar. Y comprender el tiempo como activo es una de las marcas más claras de la sabiduría financiera. El impaciente gasta futuro para aliviar el presente. El sabio invierte el presente para sostener el futuro. David invirtió años de espera para evitar décadas de inestabilidad después. El uso correcto de los recursos también se volvió evidente en su vida. David no despilfarraba lo que recibía, ni emocional ni materialmente. Cada victoria fortalecía su influencia, pero esa influencia era construida de manera progresiva, no forzada. No buscó controlar, buscó ordenar. No quiso imponer autoridad, dejó que la autoridad emergiera naturalmente. Ese tipo de liderazgo responsable es escaso hoy, pero sigue siendo indispensable. Los sistemas colapsan cuando crecen más rápido que la madurez de quienes los dirigen. David evitó ese colapso porque creció por dentro al mismo ritmo que crecía por fuera. La generosidad en David no fue emocional, fue visionaria. No daba para sentirse bien, daba para construir algo que lo trascendiera. Entendía que la prosperidad sin propósito se vuelve estéril. Por eso, incluso antes de ser rey, ya pensaba en legado. Sus decisiones no estaban orientadas solo a resolver el ahora, sino a preparar el después. Esa mentalidad es profundamente contracultural en cualquier época. Pensar en legado implica renunciar a parte del beneficio inmediato para fortalecer una estructura futura. David lo hizo sin discursos, simplemente viviendo de acuerdo con principios. Si mientras lees esto reconoces áreas de tu vida donde has priorizado el resultado sobre el proceso, o la rapidez sobre el orden, tómate un momento y escríbelo. No como una confesión pública, sino como un acto de claridad personal que también puede edificar a otros. A veces, ponerlo en palabras es el primer paso para reordenar la manera en que administramos nuestras oportunidades. David nos muestra que la prosperidad con propósito no nace del ego, sino de la comprensión correcta de la responsabilidad. No persiguió riquezas, persiguió fidelidad. Y la fidelidad, sostenida en el tiempo, terminó produciendo influencia, estabilidad y provisión suficiente para cumplir su asignación. Estos principios no pertenecen a una época antigua. Siguen gobernando la vida de quienes deciden construir con paciencia, orden y visión. Con el paso del tiempo, David dejó de ser solo un líder carismático para convertirse en un constructor consciente de sistemas. Su visión ya no se limitaba a ganar batallas o a consolidar su posición personal. Empezó a pensar en términos de estructura, continuidad y estabilidad. Comprendió que un reino no se sostiene por momentos heroicos, sino por orden permanente. Por eso, una vez afirmado en el gobierno, dedicó gran parte de su energía a organizar lo que otros reyes descuidaban. Estableció funciones, definió responsabilidades y puso atención a los detalles que no daban gloria inmediata, pero sí garantizaban permanencia. David entendió que el verdadero liderazgo no consiste solo en dirigir personas, sino en diseñar sistemas que funcionen incluso cuando el líder no está presente. Esa comprensión es uno de los fundamentos más sólidos de cualquier legado duradero. En lugar de centralizar todo en su figura, comenzó a distribuir responsabilidades, a levantar hombres capaces y a ordenar procesos. Sabía que un reino que depende excesivamente de una sola persona es frágil, por muy talentosa que esa persona sea. Esta manera de pensar lo llevó a preparar estructuras que trascendieran su propia vida. Su relación con los recursos también maduró notablemente.
David no usó la prosperidad del reino para satisfacer caprichos personales sin medida. Supo acumular de forma estratégica. Reunió materiales, organizó tesoros y preparó provisiones con una visión clara de futuro. Aunque no sería él quien construiría el templo, entendió que su responsabilidad era dejar todo listo para la siguiente generación. Esta es una de las expresiones más puras de la generosidad con visión de legado. No dar solo lo que sobra, sino preparar lo que otros necesitarán. No pensar solo en lo que se disfruta hoy, sino en lo que se sostiene mañana. La planificación a largo plazo fue una de sus mayores fortalezas en esta etapa. David comprendió que el crecimiento sin planificación es solo expansión desordenada. Por eso, antes de permitir que el reino se extendiera, se aseguró de que existiera orden interno. Estableció estructuras administrativas, militares y espirituales que permitieran estabilidad. Este principio sigue siendo vital en el mundo moderno. Muchos proyectos colapsan no por falta de talento, sino por ausencia de sistemas. David nos enseña que el orden no limita el crecimiento, lo protege. También es importante notar que David no separó lo espiritual de lo práctico. Para él, la administración del reino y la honra a Dios no eran asuntos opuestos. Integró ambas dimensiones con naturalidad. Entendía que la fe auténtica produce responsabilidad, no descuido. Y que la espiritualidad madura se expresa en decisiones sabias, no en improvisaciones constantes. Esa integración le permitió gobernar con una visión completa, donde cada área tenía sentido y propósito. David se convirtió así en un arquitecto de futuro. No solo consolidó su tiempo, sino que preparó el terreno para lo que vendría después. Pensó en generaciones que aún no existían, en necesidades que él mismo no disfrutaría. Ese tipo de liderazgo no busca aplausos inmediatos, busca impacto duradero. Y es precisamente esa mentalidad la que transforma la prosperidad en legado. Porque cuando los recursos se administran con visión, dejan de ser solo medios de comodidad y se convierten en instrumentos de trascendencia. La madurez de David no se manifestó en una vida sin errores, sino en una capacidad profunda de corregir el rumbo cuando se desviaba. Su historia no oculta sus caídas, y precisamente por eso resulta tan formativa. David experimentó momentos donde decisiones incorrectas generaron consecuencias reales, dolorosas y duraderas. No fueron simples tropiezos emocionales, fueron fallas de criterio que afectaron a otros y que dejaron marcas. Sin embargo, lo que distingue a David no es la ausencia de error, sino la forma en que respondió a él. No justificó sus fallas ni las romantizó. Las enfrentó con responsabilidad. En el punto más crítico, David aprendió que el liderazgo verdadero exige asumir consecuencias, no evadirlas. Comprendió que la autoridad no protege del costo de las malas decisiones, sino que lo amplifica. Esa conciencia es una de las lecciones más olvidadas en el mundo del éxito moderno. Muchos desean influencia sin responsabilidad, crecimiento sin rendición de cuentas. David descubrió, a través del dolor, que el carácter no se prueba cuando todo va bien, sino cuando se pierde el control de una situación y aún así se decide restaurar principios. La corrección en la vida de David no fue superficial. No se limitó a cambiar conductas externas, fue un proceso interno de reordenamiento. Aprendió a escuchar confrontación, a aceptar límites y a reconocer que incluso un corazón bien intencionado puede desviarse si descuida la vigilancia interna. Esta etapa marcó un antes y un después en su manera de gobernar. La madurez que surgió de la corrección lo hizo más consciente, más humano y más cuidadoso en la administración de su influencia. David también entendió algo crucial: no toda pérdida se recupera, pero toda lección puede redimir el futuro. Algunas consecuencias permanecieron, pero no lo destruyeron. En lugar de endurecerse o rendirse, permitió que el proceso lo refinara. Esa actitud es profundamente aplicable hoy. En el mundo financiero, empresarial y personal, los errores son inevitables. Lo que define el resultado final no es la caída, sino la capacidad de aprender, ajustar y continuar con mayor sabiduría. Lejos de descalificarlo, la corrección fortaleció su liderazgo. David se volvió más consciente del impacto de sus decisiones, más atento al bienestar colectivo y menos impulsivo.
Aprendió que gobernar no es imponer, sino sostener. Que liderar no es controlar resultados, sino crear entornos donde otros puedan crecer sin repetir los mismos errores. Esta etapa de su vida demuestra que la madurez no elimina el riesgo, pero sí reduce la repetición de fallas innecesarias. La historia de David nos recuerda que el éxito sin corrección se vuelve frágil. La prosperidad sin humildad termina erosionando el interior. Pero cuando una persona permite que el error se convierta en maestro y no en excusa, el resultado es un liderazgo más estable y una visión más clara. David no fue perfecto, pero fue enseñable. Y esa disposición a corregir rumbo es uno de los activos más valiosos para construir algo que perdure. La vida de David, observada desde la distancia del tiempo, se convierte en un espejo sorprendentemente claro del mundo moderno. No por los escenarios, sino por los principios. David comenzó desde cero, sin capital visible, sin red de apoyo poderosa y sin garantías humanas. Su emprendimiento fue su propia vida. Inició gestionando lo mínimo, aprendiendo en entornos adversos, enfrentando incertidumbre constante y avanzando paso a paso sin perder integridad. Esa trayectoria es la misma que recorren hoy quienes deciden construir algo propio desde abajo, enfrentando limitaciones, dudas y procesos largos antes de ver resultados financieros tangibles. David nos enseña que los procesos largos no son castigos, son filtros. Filtran intención, purifican motivación y revelan carácter. En una época que celebra el éxito rápido, su historia recuerda que el crecimiento acelerado sin estructura interna suele terminar en colapso. David vivió años de formación antes de experimentar estabilidad. Aprendió a liderar en contextos hostiles, a tomar decisiones bajo presión y a administrar crecimiento sin perder el alma. Ese aprendizaje es esencial para cualquier líder actual que enfrenta mercados cambiantes, equipos diversos y responsabilidades crecientes. La administración del crecimiento fue una de sus mayores virtudes en la madurez. David no permitió que la expansión superara su capacidad de gobierno. Entendió que crecer no es solo sumar, es sostener. En términos modernos, esto se traduce en saber cuándo escalar, cuándo consolidar y cuándo decir no. Muchos proyectos fracasan no por falta de oportunidades, sino por aceptar más de lo que pueden administrar. David evitó ese error porque siempre priorizó el orden interno sobre la apariencia externa de éxito. La construcción de activos y legado también encuentra un eco claro en su vida. David no acumuló para exhibir, acumuló para transferir. Pensó en generaciones futuras, preparó recursos que él mismo no usaría y entendió que el verdadero éxito se mide por lo que permanece cuando uno ya no está. Esa mentalidad desafía la lógica del consumo inmediato y propone una visión más amplia del propósito de la prosperidad. El dinero, los recursos y la influencia no eran fines en sí mismos, eran herramientas para edificar algo mayor. Quizás una de las lecciones más poderosas de David para nuestra época es su relación con el éxito. Nunca permitió que definiera su identidad. No se creyó invencible cuando prosperó ni se despreció cuando falló. Mantuvo una conciencia clara de que el carácter precede a la riqueza y que sin integridad, cualquier ganancia pierde sentido. Esa claridad lo protegió de convertirse en esclavo de sus propios logros. Y hoy, en un mundo obsesionado con métricas externas, esa enseñanza es más necesaria que nunca. David no persiguió el dinero. Persiguió fidelidad. No buscó plataformas, buscó coherencia. No aceleró procesos, los respetó. Y como consecuencia, la prosperidad llegó, no como un fin egoísta, sino como una herramienta alineada con propósito. Su historia confirma que los principios que gobernaron su vida siguen vigentes. Cambian los contextos, cambian los sistemas, pero la verdad permanece. El verdadero éxito se construye antes de verse, se afirma en carácter y se expresa en legado. Si al recorrer esta historia reconoces principios que necesitas reafirmar, decisiones que requieren orden o procesos que has querido acortar, escríbelo. No solo para ti, sino para que otros también encuentren claridad y ánimo en tu reflexión. A veces, compartir lo que estamos aprendiendo se convierte en parte del legado que comenzamos a construir hoy.